Y ustedes saben que la justicia federal, teniendo en cuenta el principio de jurisdicción internacional, está investigando a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos que resultan víctimas dirigentes políticos por pensar distinto, simplemente por ser opositores. En los últimos días declaró ante la Justicia Federal, ante la Cámara Federal, el dirigente venezolano y ex candidato a presidente, Leopoldo López. Él declaró por videoconferencia. Bueno, es en una causa en donde la justicia, el doctor Sebastián Ramos, ya ha pedido por orden de la Cámara Federal la captura internacional de la cúpula del gobierno venezolano. Estamos en comunicación con el doctor Tomás Farini Dugan, que es abogado querellante en esta investigación y es el que está impulsando toda la causa. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por llamarme. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, quería saber cómo avanza toda esta investigación, porque además, por lo que veo, están declarando dirigentes muy importantes, ¿no? Sí, exactamente. La declaración de Leopoldo López se produjo en el marco de la apelación por el rechazo de la exención de prisión de Noguera Pietri. Noguera Pietri se presentó aquí en Argentina, es decir, no se presentó él personalmente, presentó un abogado defensor y solicitó su exención de prisión. Noguera Pietri, recordemos quién es, no es un personaje menor. Él fue el máximo dirigente de la Guardia Nacional Bolivariana en el 2014, es decir, en el momento en que se produjeron los ataques sistemáticos de manera absolutamente desenfrenadas contra las marchas opositoras. Ajá. Ahí hubo 43 muertos, más de 5.000 heridos y unos 3.700 detenidos. Y una de las víctimas de Noguera Pietri fue... Sí. Yo leía en la semana que fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Era militar? Exactamente. No, la Guardia Nacional Bolivariana es como si fuera la gendarmería, es un organismo intermedio entre la policía y el ejército. Ajá. Pero Leopoldo López fue una de las víctimas de Noguera Pietri. Noguera Pietri fue quien lo detuvo a Leopoldo López, lo condujo, en lugar de conducirlo a la justicia normal, lo encarcelaron en una cárcel militar, lo entregó a la justicia militar y estuvo casi 4 años preso, con amenazas a su vida, tortura psicológica, en fin, todo lo que implica una detención en Venezuela, ¿no? Ajá. Así que por esa razón pedimos que declare, y declaró en la audiencia por la apelación realizada por la defensa de Noguera Pietri en este recurso, en este incidente de exención de prisión, donde por supuesto intentaron introducir cuestiones que nada tienen que ver con el incidente de exención de prisión y por supuesto nosotros pedimos que rechacen todas esas cuestiones y que se rechace la exención de prisión, que se confirme la resolución hasta tanto Noguera Pietri no se presente efectivamente en la Argentina, porque lo que planea Noguera Pietri es que se le dé la exención de prisión, seguir escondido en Venezuela, oculto en Venezuela, y tener acceso a la causa, lo que implicaría, por supuesto, la matanza de testigos, víctimas que declararon, en fin, destrucción de pruebas y demás. Ahora, así que, por esa razón, pedimos que se rechace la exención de prisión nuevamente. se habla, doctor, que en la investigación se está analizando un plan sistemático para llevar a cabo torturas, secuestros, ejecuciones. ¿Se está demostrando esto en la investigación judicial que se realiza acá en la Argentina? Totalmente. Ya han declarado unas 35 víctimas que han demostrado claramente, han expuesto cómo este mecanismo de destrucción de todos los aparatos del Estado, y después de eso, esto lo digo porque el sistema judicial de Venezuela no es un órgano independiente, es un órgano totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, del usurpador del poder de Nicolás Maduro. No los jueces ni los fiscales tienen ninguna posibilidad de discutir las órdenes que se dan, e incluso en aquellos casos en donde se logra alguna exención de prisión, el ejército no las cumple, incluso no cumple las órdenes de los jueces del propio régimen. Así que
no existe ninguna posibilidad de justicia. Ajá, doctor, yo me Pero acuerdo... hacen una parodia de justicia para impedir precisamente que este tipo de causas, y las causas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos por jurisdicción universal, intentan hacer la parodia de que existe un poder judicial para tratar de discutir, precisamente porque el principio de complementariedad determina que primero tiene que probarse que en el país de origen no hay un sistema judicial que persiga estas investigaciones, ¿no? Yo recuerdo, doctor, que la última vez que charlamos, usted me comentaba que la Cámara Federal le había ordenado al juez Sebastián Ramos que solicitara una orden de captura internacional, lo solicitó Interpol, emitiera las alertas rojas, incluso ha tenido el apoyo del Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, para que los fiscales también pudieran impulsar este tipo de causas internacionales. Y digo, ¿cómo está avanzando esto? ¿Se va a lograr algo o esto es simplemente en los papeles, pero no deja de ser una causa más? Mire, es difícil porque, por supuesto, en el lugar donde se cometen estos delitos, estas órdenes de captura emitidas por Argentina no se cumplen. No se cumplen, estén anotadas o no en Interpol. En este momento no están anotadas en Interpol. Interpol tiene mucha resistencia generalmente en anotar órdenes de captura contra dirigentes de otro país. Pero eventualmente se va a lograr, sin embargo, se logre o no se logre, el resultado va a ser el mismo en el sentido de que dentro de Venezuela esas órdenes no se van a cumplir. Pero tiene una incidencia de todas maneras, porque estas personas no van a poder viajar a países donde no tengan un acuerdo político, porque van a quedar detenidas de hacerlo, y además el impacto internacional es importante porque ayuda a aislar el régimen en la medida que en foros internacionales ya han quedado claramente como lo que son, ¿no? Como perpetradores de terrorismo de Estado. Entonces, para esto es muy importante. Fíjense cuál fue la posición de Brasil antes de las órdenes de captura y después de las órdenes de captura. Es decir, siempre todos estos países que intentaban mantener un equilibrio y tratan por razones económicas de no tomar partido, siempre les cuesta mucho más cuando hay un país neutral con una justicia independiente que ordena capturas por delitos de lesa humanidad, ¿no? Doctor, el domingo pasado hablábamos justamente con un fiscal, hablábamos del tema Nisman, pero justamente salió el tema del juicio en ausencia, hoy ya es ley, esto permite juzgarse, no sé, en el tema AMIA, o por lo menos está discutido, pero en el tema AMIA se podría juzgar en ausencia. ¿Podría ocurrir algo similar en este juicio, juzgarlos en ausencia? Desgraciadamente, mire, le digo, no, no y sí, no porque desgraciadamente el proyecto de ley fue modificado. Yo no sé bien cuáles fueron las razones de los diputados que pidieron modificaciones, alteraron el proyecto original. El proyecto original precisamente se contemplaba que delitos de lesa humanidad y terrorismo podían ser juzgados en ausencia sin límite. Ahora lo que han hecho es incluir como cláusula que los delitos de lesa humanidad tienen que ser cometidos en el territorio argentino. Ah. Es decir, si no son cometidos en el territorio argentino, no son juzgados en ausencia. Pero le digo por qué no y sí, porque si bien como salió la ley no permitiría en principio el juzgamiento de delitos cometidos en Venezuela, sí van a ser juzgados, conforme la ley, por ejemplo, los crímenes cometidos en la Embajada Argentina en Caracas. Ajá. Porque nosotros ampliamos la denuncia a los crímenes cometidos en la Embajada Argentina en Caracas, porque esos crímenes son considerados cometidos en territorio argentino. Ajá. Y la última, doctor, se dejó de hablar, dejó de estar en el tapete de noticias el tema de Nahuel Gallo, gendarme que fue detenido en Venezuela. ¿Qué pasó con él? No pasó absolutamente, sigue detenido, no se sabe, no se tiene casi información acerca de su detención. Su detención es absolutamente arbitraria, es una más. Recordemos que el régimen de Venezuela lo que hace es secuestrar a extranjeros, así como en Medio Oriente, en Somalia, para pedir rescate. Bueno, lo mismo hace Nicolás Maduro para obligar a los países a negociar con el régimen. Así lo hizo con Estados Unidos, los estadounidenses fueron liberados porque
Obviamente hubo negociaciones para ello y por esa razón Estados Unidos no tomó partido claramente en contra de Nicolás Maduro. Y en el caso nuestro tenemos detenido a este gendarme que desgraciadamente sigue allí y no avanzaron las tratativas para liberarlo. Ajá, supuestamente sigue ahí en esa cárcel El Rodeo, donde realmente es Sí, una, el una Rodeo cárcel. 1. Ajá. Sí, sí. Eso es lo que yo tengo como últimas novedades. No sé si ha cambiado, digamos, de Eh, lugar, pero eh, hasta eh, donde yo sé sigue detenido ahí. ¿El gobierno nacional está interesado en recuperar al gendarme o no, o ya se olvidó? Y yo al principio hubo declaraciones muy fuertes, se intentaron hacer negociaciones, pero últimamente yo no sé que haya ocurrido nada en torno a su situación y al avance para intentar negociar una liberación. Doctor Tomás Farini Dugan, gracias por atendernos este fin de semana largo. Le mando un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo grande para Gracias. ustedes.